Avanzar delante de su presencia, amores que no sustenta, es Dios, es quien resucitó. Avanzar da un paso al frente, es algo diferente. Él usó la gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que eres santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Y tú respiras, tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, amores que nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar, ahora hay que celebrar, es Dios, es quien resucitó. Avanzar. Si tú respiras, tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. Avanzar, Dios vamos a adorar, ahora hay que celebrar, es Dios, es quien resucitó. Avanzar. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Ponerte más, Señor. Y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las
tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. 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 Buenos días. Muy bien, vamos a la enseñanza del día de hoy. Por favor, quiero pedirle el favor que me acompañe al libro de Lucas capítulo 1, verso número 37. Lucas 1:37. En el ayuno de ayer, sábado, junio 6, recuerden que siempre el primer sábado del mes tenemos nuestro ayuno. El director de oración de Chicó, de la ciudad de Bogotá, nuestra iglesia central en Bogotá, comentaba acerca de la experiencia con un niño de 2 años, quien, estando con ellos y su familia, este chiquitín terminó en un lago y los paramédicos llegaron y rápidamente auxiliaron al niño, y en la medida en que lo auxiliaron, le colocaron unos medicamentos, y esos medicamentos hicieron que su corazón reaccionara, aunque el niño, según el diagnóstico que están dando, era muerte. Pero cuando llega a la clínica de una de las clínicas de la ciudad de Bogotá, hacen proceso de reanimación y todo lo demás, vuelven y tratan al niño. Los médicos, el diagnóstico que tienen finalmente es que el niño tiene muerte cerebral, aun cuando su corazón late y ha puesto a circular sangre en su cuerpecito. Después de 20 días, los médicos ven reacciones en el niño que son atípicas, porque el niño finalmente tiene muerte cerebral y no hay nada que hacer. Pero ellos dicen, el niño abre los ojitos y sigue a sus padres, los reconoce. Hoy en día, 20 días después de haber orado por un tiempo y después de haber desarrollado una serie de procesos en casa, el niño está con sus hermanitos, con sus padres, y el niño está bien. Imposible. Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. Una vez más, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de los imposibles y tú tienes la última palabra, Señor. No la tenemos nosotros. Tú eres aquel Señor que nos permite esperar confiado en ti. Nos das esperanza, Señor. Y tu amor, que permanece por siempre, Señor, nos alienta una vez más para que seamos aquellos que descansamos y reposamos en ti. En el nombre de Jesús oramos un acuerdo. Guíame, guíanos, pero también para que nosotros podamos comprender tu posición, la nuestra, y que tú obras, Señor, con amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta prédica quiero hacer porque ayer en la noche estaba cambiando el título de la predicación. La predicación tiene por título Haciendo posible lo imposible. Pero anoche dije, bueno, vamos a cambiar el título. Y le coloqué Haz posible lo imposible. Sin embargo, por cuidado y por ser más cuidadoso en cuanto a los temas de derechos de autor y en cuanto a la oportunidad que hoy tenemos de salir
en línea a través de redes sociales y que muchas personas nos están viendo, gracias a Dios, porque ha sido misericordioso con nosotros y nos ha permitido llegar a muchos lugares y a muchos corazones y a muchas personas. El Señor me llevaba a investigar si había algo o alguien que había de pronto escrito o no algo parecido. Y efectivamente me encontré con un coach llamado Andrés Nova, que escribió un libro que se llama Haz posible lo imposible. Pero él hace referencia a luz, fuerza, energía. Dice que lo puede hacer usted caminar sobre el fuego. No sé si usted pretende caminar por el fuego, pero el Señor dice pasarán por el fuego, ¿cierto? Pero no que usted camine. Ahí nos vemos. Dice que él lo conecta a usted con la energía del fuego, pero eso es mero trabajo mental y mero proceso mental, como programación neurolingüística. No tengo nada que ver con este señor, respeto su trabajo, pero mi posición y mi trabajo como pastor es enseñarles a ustedes la palabra de Dios. ¿Ok? Aclarado, vayamos a reconocer algo acerca de lo que es la palabra imposible. Viene o se deriva del griego adunateo, que es ser incapaz, y se deriva hacia otra palabra, esta palabra adunateo, en adunatos, que significa imposibilitado. Y es que el hombre, como cabeza en la casa, o como esa representación de Dios en la casa, en muchas ocasiones se ve imposibilitado, lo vive realmente, o lo vivimos realmente. Nos sentimos o nos vemos totalmente incapaces o imposibilitados para hacer o desarrollar alguna cosa, sobre todo para lo que tiene que ver con la proveeduría, y realmente sufrimos. La expresión imposible es una expresión redonda que se encuentra en la palabra y que hace referencia a este imposible a El Shaddai, aquellos que les gustan los nombres de Dios y aquellos que les gustan hacer sus oraciones colocando esos nombres. Está bien, usualmente no lo hago, pero respeto esa parte. El Shaddai significa o se hace referencia al autosuficiente y tiene que ver con que Dios se basta a sí mismo, que no necesita de nadie. Él es el Todopoderoso y es el que todo lo puede, es omnipotente, ¿cierto? Él es soberano, es decir, es el que gobierna, Él es supremo, es decir, que Él es el superior y que no hay nada por encima de Él, no hay nada que lo supere. Y Él finalmente es a quien debemos ir, como Todopoderoso. Pero bien, vamos a un primer capítulo para reconocer aquellos imposibles de los cuales Dios hace posible y aquellos imposibles que para usted y para mí, pues definitivamente nos desgastamos y nos cansamos y nos agotamos tremendamente y finalmente pues terminamos rendidos, y algunos terminan rendidos de la peor manera, con suicidios o con abandonos o con depresiones o terminan en el alcoholismo o cosas similares. El primer capítulo, Dios como generador de imposibles. Dios como generador de imposibles. Es decir, Él genera los imposibles para hacerse presente y glorificarse. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 al 3. Dios como generador de imposibles en torno a la creación y el caos. Generador de imposibles en torno a la creación y el caos. Génesis 1, 1, 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. El Espíritu del Señor. Y dice Dios que la luz llega a existir. Hay un caos, y en muchas ocasiones hay caos en nuestra vida, hombres sobre todo. No sabemos qué hacer. El único que puede dar luz y traer luz en esos imposibles, Dios. Dios como generador de imposibles en torno a la esterilidad y la escasez, es decir, cuando no produce o no se produce o cuando definitivamente no hay nada. Génesis capítulo 18, verso 14. Aquí está hablando el Señor con Abraham y le está haciendo una promesa y le advierte a Sara sobre algo. Sara, la esposa de Abraham. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Es decir, no solamente habla del imposible porque Sara es estéril, sino también le está afirmando que ya tendrá un hijo. La estéril concebirá a luz. Génesis 26:5. En este punto está hablando
el Señor a su pueblo, pero en especial lo hace a Isaac. En ese tiempo, Génesis 26, 1-5, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Es de advertir o de recordar que también Abraham pasó por situaciones de escasez de comida y presentó una necesidad de movimiento, ¿cierto? Pero acá está hablando de Isaac. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Recuerda que está una región que es un país distinto a Egipto. ¿Por qué se movía en Egipto? Porque en Egipto había producción, ¿cierto? Vive en ese lugar por un tiempo, es decir, el lugar donde se queda, le dice, vive por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Cuarto, verso número 4. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y mire lo que dice el verso número 5, que es algo que debemos ir apuntando allí. No solamente cuando hay oscuridad, quién es el que da la luz, no solamente cuando hay esterilidad, quién es el que da la fertilidad, sino aquí en momentos de escasez, ¿qué es lo que sucede? Verso número 5. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. No dejo nada por fuera. Enseñanzas, normas, mandamientos, preceptos. Los obedeció y los cumplió. Es decir, cuando usted y yo vemos en Abraham esta acción, vemos la extensión de la fe, es decir, el alcance de la fe que tuvo este hombre. Pero gracias a ese alcance, esa fe, usted y yo hoy nos consideramos herederos de esa promesa y herederos de aquel padre Abraham. Bueno, miremos también el Dios de los imposibles obrando en torno a la abundancia y su poder. Hablamos de escasez, hablemos ahora de abundancia y miremos también el poder. Salmo 104, 25. Ahí está el mar ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Hace poco veíamos con mi esposa un documental en donde nos mostraban acerca de las ballenas yubartas. Son grandotototas, miden más de 26 metros, algunas alcanzan otras. Y dicen, y habían otras ballenas allí que parecían más pequeñas o parecían enanas. No sé si me equivoqué el nombre de la yubarta, no, pero había unas ballenas que eran más pequeñas, aún siendo de las más grandes que podemos reconocer. Pero dice que había un estallido de comida en la zona de la Antártica y las ballenas allí llegaban a alimentarse por montones y había muchísimas ballenas allí. Y decía allí que el ecosistema ha florecido de tal forma que las ballenas han podido volver a alimentarse. Abundancia. Bueno, Jeremías 32, 17. Poder del Señor. Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. El Señor hizo los cielos y la tierra. Hace poco vimos el despegue de una aeronave de una manera muy particular porque primero la NASA la contrata, es una empresa privada y esta nave coloca en órbita a una nave que va a llegar a la estación internacional, pero el cohete propulsor regresa a tierra y es colocado nuevamente en un sitio para despegue. Una novedad. Pero el Señor es el que hizo los cielos y la tierra. Job 42, 2 dice lo siguiente: yo sé que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Frente al poder de Dios, ningún plan del Señor se quebranta. Puede ser que el hombre quiera torcer las cosas, puede ser que el hombre quiera manipularlas, puede ser que el hombre quiera llegar a organizar las cosas, pero nada, absolutamente nada va a poder frustrar, ni dañar, ni torcer el plan de Dios. ¿Ok? Muy bien. El Dios de los imposibles obrando en torno a los improvistos, a las noticias funestas o a las noticias dolorosas. En Lucas 7, 11 hasta el 16, la primera parte dice: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Recuerde que en la época del Señor era importante que las mujeres fueran representadas por un hombre. La mujer era viuda y tenía un hijo, y era el único hijo que tenía. Y este muere. ¿Qué condición queda esa mujer? Queda en condición de vulnerabilidad y queda como esclava. Pero mire lo que sucede aquí.
La acompañaba un grupo grande de la población, es decir, que tenía representación esta persona o era reconocida esta familia, ¿cierto? Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, presta atención, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¡Ja! ¿Sabes qué ha hecho el niño del cual oró la iglesia y en el cual se hizo un proceso de intercesión? Ahora está jugando. Es un niño de 2 años. Este hombre, este joven, se incorporó y comenzó a hablar. Para la medicina es imposible que una persona, después de haber fallecido y no sé cuántos minutos después de que el cerebro no tenga oxigenación, pueda, pero Dios las puede revivir. Y se lo entregó a su madre, es decir, vuelve y restituye el lugar de esta mujer, vuelve y le da un... Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. En Lucas 8:25, 22:25, perdón, un día subió Jesús con sus discípulos a la barca. Crucemos al otro lado del lago. Escucha bien aquí la instrucción. Crucemos al otro lado del lago, les digo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. De modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Fíjate que nosotros estamos pasando por una situación en la cual el Señor nos dice, bueno, iglesia, vamos a hacer esto y esto y esto. Y nosotros organizamos todas las cosas. Se nos dieron instrucciones para poder pasar al otro lado, es decir, para pasar a diciembre 31 del año 2020 con una visión integral 2020 y arranca la tormenta del COVID. Ojo con esto. Muchos están temblando por esa situación, pero Jesús mientras tanto está tranquilo. Los discípulos, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Verso 24, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Otros, escuche bien. ¿Recuerdan lo que pasó arriba con el joven? ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Los vientos, el agua y la muerte obedecen a nuestro Señor. Bueno, el milagro del bebé no fue producto de fuerza, energía, luz, ni programación de la lingüística. Fue un milagro totalmente de Dios en donde Dios fue el que obró. Pero pues, presta atención a esto. Para aquel que nunca pierde su integridad en la prueba, Dios, el Dios de los imposibles, le abre puertas a cursos superiores. Para aquel que nunca pierde su integridad en la prueba, el Dios de los imposibles le abre puertas a cursos superiores. Veamos cómo. Segundo capítulo. ¿De qué manera podemos volver entonces los imposibles posibles, iglesia? ¿De qué manera podemos volver los imposibles posibles? Bueno, nuestras limitaciones son claras y son innegables. Sin embargo, usted y yo podemos reconocer que nuestra identidad es imprescindible. Y al reconocer nuestra identidad, es decir, al reconocer que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener presente que hemos sido objeto de una promesa por parte del Hijo. ¿Cuál promesa? La que nunca nos dejaría solos. Y otra, una garantía, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como esa garantía de que el Padre realmente es nuestro Padre, que nosotros realmente somos hijos y de que Él está para guiarnos, porque jamás nos dejaría solos, ¿cierto? Bueno, entonces para que usted y yo podamos hacer posibles los imposibles, debemos necesariamente considerar que debemos someter esos imposibles a la voluntad y la soberanía de Dios Padre. Porque recuerden, Mateo 19:26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Cuáles son estas maneras de lograrlo? Miremoslo entonces. La primera, dale a Dios el primer lugar. Dale a Dios el primer lugar. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso número 5, sucede lo siguiente. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Pregunto, ¿le estás ofreciendo a Dios alabanzas de labios y corazón o solamente de labios para afuera? Bueno, ¿le estás dando tiempo a Dios? ¿Te dedicas a Dios y te dedicas a ojo aquí y oído aquí? Hombres, en este tiempo, di al Padre, ¿te dedicas a tu
primer ministerio para honrar al Señor o estás descuidando tu primer ministerio? Recuerda que el primer ministerio son tu casa, es tu casa. Y muchos hoy en día, como es imposible conseguir recursos, como es imposible salir a trabajar, porque o nos cogen y nos ponen un parte o nos pueden echar a la cárcel porque hay un momento de detención. Entonces, ¿sabes qué hacen los hombres? Se dedican a trabajar o se dedican a esconderse y a estar ensimismados. Y aquí lo que Dios está hablando es, dedícame todo y sin límite alguno. Dedícate 100%. No voy a decir que soy el mejor padre, no, me esfuerzo por hacerlo, a veces me salen hernias, pero para atraer a mis hijas de nuevo y tratar de, digamos, eludir un poco la pandemia y disminuir el riesgo, en Bogotá hay más de 9.000 casos, 10.000 casos. En Valledupar hay menos casos, entonces es menos riesgoso un proceso de contagio aquí. Pero fuimos con mi esposa de noche, nos regresamos y en el regreso tardamos casi 34, 35 horas de regreso. Tuvimos que dormir en el vehículo, pasamos por derrumbes, pasamos por toques de queda en algunas poblaciones y nos tocó quedarnos afuera en carretera. Fue muy difícil llegar. Si nosotros hacemos eso y nos dedicamos al Señor y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito hacer esto por mis hijos. Eso es imposible, pero ¿sabes, Señor? Necesito que tú me apoyes. Dios lo hace. Cuando veníamos entrando ya a Valledupar, ahí en el peaje de adelante de Curumaní, de Codaxi, tuvo la policía vial. Nos habían detenido en algunas ocasiones, preguntamos y nos dijeron, ¿para dónde van? Para Valledupar. ¿Qué hace? Soy pastor de una iglesia. Siga, no más. Pero este hombre me paró y me dijo, deme sus documentos, deme el permiso de tránsito. Y sacamos todo lo que teníamos en regla, en donde sacamos nuestros registros civiles de matrimonio de nuestros hijos, el diagnóstico de la enfermedad de nuestras hijas, las condiciones en las cuales estamos viviendo y los motivos por los cuales nos estamos trasladando de Bogotá, de Valledupar hacia Bogotá y de Bogotá de regreso. Una carta dirigida al Ministerio de Transporte pidiendo permiso. El hombre lo leyó y me dice, continúe, no hay ningún inconveniente. ¿Imposible? Para Dios todo es posible. Cuando tú y yo colocamos nuestros imposibles en la soberanía y en la voluntad de Dios, todo se hace posible. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu primer ministerio? Porque algunos están dedicados, como lo decía, a otras cosas. ¿Les enseñas a los tuyos acerca de la palabra? ¿Los motivas en cuanto a la palabra? Mateo 10:28 dice lo siguiente, no teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir al alma. ¿No sabes por qué? Porque es que hay muchos que se están dedicando a la pornografía. Algunos cada saleita que tienen van y se echan no una canita al aire, sino como 10.000 canas al aire porque buscan como sea para tener sus relaciones furtivas afuera de la casa. Segundo, ¿cómo logro hacer posible los imposibles al entregarle mi petición al Señor? Bueno, fijando una posición radical en favor del Evangelio. Fijando una posición radical en el Evangelio. Quiero darle el ejemplo de lo que sucede en el libro de Esther, en el capítulo 8, verso número 8. Es conocido esta trama de asedio contra el pueblo judío y querían destruirlos por completo. Y en esa redada caía también judía, la nueva reina del rey de la época. Entonces, ¿qué sucede? La reina termina yendo hacia el rey a enfrentarlo y decir, no importa que muera, pero tengo que hacer lo que debo hacer por mi pueblo. Y aquí se enfrenta esta mujer a su propio rey. No una confrontación, sino va con una actitud sumisa, una actitud de disposición, pero sobre todo con el respaldo de Dios primero. ¿Y sabes qué resultado se obtiene aquí? Esto. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Atención aquí a esto. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. Cuando Dios dice algo, nada se puede revocar. Lo mismo que sucedió con el rey. Con el sello del anillo. El sello del anillo del rey en un documento era imposible revocar el decreto. Por eso les digo, ¿quieres que tus imposibles se hagan posibles? Busca el sello de aprobación de Papá Dios. Mateo 10, 32, 33 dice lo siguiente. A cualquiera que está en el cielo,
Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconozco. No, yo no soy cristiano, no, yo iba ya como por darle gusto a mi mujer, pero ahora que estoy encerrado aquí, ¿qué mando hoy yo? Pues conecte, hombre, a la predicación, conéctese, hombre, con Dios en oración, conéctese, hombre, con devocional en mano. Hoy es el Día del Padre, es el momento de tomar el rol y hacerlo. No juegues a ser un agente secreto. Juegues a seguir con la costumbre. Es que como mi mamá y mi papá eran de la religión tal o cual, es que como mi papá y mi mamá van a tal iglesia, no juegue a darle gusto a otros. Tome el rol como hombre en casa que le compete. Ser la cabeza, aprender que deben ser de una sola palabra la voz. No porque es que mi papá y mi mamá hacen tal o cual cosa, entonces, no. Y si tu papá y su mamá están haciendo locuras, están haciendo cosas que son arbitrarias y cosas que van en contra de la ley y cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿tú también las vas a hacer? No, señor, para nada. Mantente firme en la palabra y deja de ser un agente secreto. Mamá me decía, Jaime Atilio, tenga valor civil y reconozca lo que hizo. Y sacaba yo fuera de decir, mamá, lo hice, está bien. O sí, mamá, tal cosa. Bueno, es momento de tomar valor civil, hombres, y celebrar el Día del Padre como es debido, recibiendo a Dios como nuestro Padre, haciendo a Jesús nuestro Señor y permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe. Porque hay una cosa que es cierta, mi querido. Nosotros necesitamos tener una posición radical en el Evangelio, no sea de aguas tibias, porque algunos más siguen a la costumbre o a sus papacitos o a sus madrecitas antes que seguirle al verdadero Dios. Bueno, aquí no estoy diciendo que usted vaya a pelear, pero preste atención a Lucas 21:16. Ustedes serán traicionados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Es decir, cuando usted y yo defendemos nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios, Dios es el que se encarga de enseñar a nuestros padres o enseñar a nuestros hermanos o enseñar a nuestros parientes o a nuestros amigos. Usted no tenemos que entrar en discusiones ni en peleas con ninguno. Simplemente Dios nos defiende. Porque es que usted no está siguiendo ninguna falacia, usted está siguiendo la verdad. Y a ellos sí quizás estén engañados por una falacia o quizás tengan una conciencia encallecida, pero de ellos el Señor se ocupará. En tanto, sí tenemos que ser radicales. Y esa radicalidad permite que usted y yo logremos los imposibles posibles. ¿Por qué? Porque Dios mira en nosotros esa sujeción y esa subordinación hacia Él, esa obediencia hacia Él, y entonces no perderemos nuestra integridad en medio de la prueba. Y por eso Dios abre los imposibles para cursos superiores. Bueno, ¿estás buscando agradarle a alguien en particular? ¿Estás buscando a otros agradar para evitarte un dolor? Bueno, permanece firme y estable y que te permite lograr los imposibles. Tercero, ¿cómo logro esos imposibles posibles? Poniendo o colocando nuestra fe. Pon tu fe en el único que hace posible los imposibles. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando venía de Valledupar hacia acá, estaba la situación entre que si colocaban o no estaba este toque de queda, si permitían o no la salida, porque intentamos venirnos varias veces de Bogotá hacia acá con nuestras hijas lo más rápido posible. Apenas pasó la crisis de Paula, empezábamos a venirnos y de pronto toque de queda, no se puede salir de la ciudad, no sé qué más cosas, hasta que se abrió una ventana y escuché unas noticias, leí algunas cosas en el periódico, me documenté con otras personas, llamé a algunos amigos, les pedí un consejo, hablamos con mi esposa y después de todo ese tiempo en estar dirimiendo entre el viernes, sábado, le dije a Adriana el sábado en la noche, nos vamos mañana domingo, apenas terminemos el servicio, organizamos almuerzo y nos vamos. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque hay que tener fe de que Dios abre las puertas y hay que cruzar por el medio de ellas. Porque si no hay fe, no podemos agradar al Señor. Y si no agradamos a los imposibles, no se harán posibles. Los apóstoles le dijeron, nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, oiga, ¿dónde está la fe de ustedes, pelados?
porque Él silenció las aguas y el viento. Y entonces, mis queridos, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está nuestra fe? En Hebreos 6:18 dice lo siguiente: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, para Dios incluso es imposible mentir, y lo es porque Él es verdad, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios está comprometido a cumplir, y te comprometes entonces a cumplir con Él. Bueno, recuerdo lo que dijo de Abraham el Señor en Génesis 26:5, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Por esa razón, Isaac recibe bendición. ¿Estás comprometido a cumplir? ¿Estás comprometido tú a cambiar? Recuerda lo que le pasó a Abraham, le sucedió a Abraham. Bueno, Dios entonces está tomando decisiones, y Dios ha tomado decisiones de entregar a quienes crean en su Hijo y en su poder, en el poder del Hijo, en la oportunidad de hacer las obras que su Hijo hizo. Pero recuerde, usted y yo somos de barro. No nos consideremos que somos los dueños y que somos los que mandamos. Eso le pasó a la señora Eva y le pasó al señor Adán, y por eso equivocaron de camino. Y eso le pasó a más de un hombre de la fe, cuando finalmente terminó diciendo: no, yo puedo solo. Le pasó a Nabucodonosor, dijo: yo hice todo esto. Le pasó al rey Ezequías: yo hice todo esto y mi esplendor. Y el Señor dijo: ah, sí, se lo permití hacer yo. Por eso nuestro orgullo no puede llevarnos a conocer que Dios es el que ha hecho posible las cosas. Bueno, entonces usted y yo reconocemos que somos de barro y que Él es el alfarero, pues podemos y tenemos que imitarle en cuanto a humildad, en cuanto a servicio, fidelidad y obediencia. Entonces, tengamos presente lo que dice 14 del libro de Juan, 11:14, y dice lo siguiente: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Ojo, oído a esto y ojo. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál era la seguridad de Jesús para decirte a ti, decirnos a nosotros, decirme a mí que las cosas que Él hizo las podríamos hacer nosotros? Bueno, su seguridad en hacer lo que hizo fue que Él fue obediente al Padre en todo y lo glorificó. Él no utilizó tretas. Jesús recurrió a su parecer, estoy pasando por esta, voy a hacer tal cosa. No, siempre se sujetó a Él, porque Él pudo haber pedido, por ejemplo, unos batallones para que vinieran a defenderlo cuando lo iban a aprender, y no lo hizo. Es de lograr las cosas según las tretas del mundo para que nuestro negocio crezca, y no es así, no es al amaño nuestro, no es que el fin justifique los medios, es que o se hace como Dios lo enseña o no se hace. Fíjate en Abraham, recuerda lo que pasó con Abraham. Cuarto punto: ¿cómo logras hacer posible los imposibles? Con perseverancia. Lucas 8, 11, 15. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la parábola de Dios. Está hablando de la parábola de la semilla y lo que se tira en un terreno. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. ¿No? Y si de pronto se salvan, entonces el diablo viene y les arrebata la palabra, ¿cierto? Los segundos son los que están sobre las piedras. Y dice que no, porque no llegan a tener raíz. Estos crecen por un tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Recuerda que la prueba es esencial para que usted y yo la pasemos y lo posibles. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, como quizás están pasando por momentos en los cuales, pero todavía están a tiempo de cambiar, porque hay mucha preocupación. Producen una buena cosecha. Cuando usted y yo perseveramos, logramos los imposibles. Logramos hacer posible lo imposible.
Cuando usted y yo persistimos en la oración espiritual, no en la oración espirituosa, ni en la religiosa, ni en aquella oración que simplemente es por orar y hay que hacerlo, no. En nuestra iglesia enseñamos a orar y nos movemos en oración, pero también actuamos, porque también estamos alerta, porque mucha gente quiere orar, pero quiere que Dios le salga de encima, pero no actúa. En Efesios 6:18 dicen, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Miremos un ejemplo de perseverancia. En Hechos 2:29 lo vemos con David, porque David perseveró y creyó. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el trono, ni que su fin fuera la corrupción. David perseveró hasta el final. ¿Te ha dejado Dios ver su poder algún momento en tu vida? Pégate de él y recuérdalo. Y recuérdaselo al Señor. A la soberanía y la voluntad de Dios. Te atreves y te has atrevido a seguir el plan de Dios tal como es, sin usar tus tretas o las tretas del mundo, las artimañas del mundo para alcanzar prosperidad o para lograr algún medio. Considera primero esto, antes de cualquier cosa. ¿Crees que Dios es? ¿Crees que Dios puede? Piensa y entonces muévete en esto. Si Dios es, entonces Dios puede. Y si Dios es y Dios puede, entonces Dios es hacedor de imposibles. Muévete conforme a su palabra. Jesús lo hizo todo y para todo. Concluyamos. En Jesús observamos los imposibles humanos hechos posibles. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, silenció el ímpetu del viento, entre otras cosas, ¿no? Silenció el ímpetu del viento y la fuerza de las aguas, resucitó muertos, dio de comer a miles de personas, enseñó la palabra, no se escondió de nadie, no le tuvo miedo a enfrentar a ninguno conforme a la palabra y no entró en discusiones tampoco absurdas, pero él le dio siempre el primer lugar al Padre, siempre antepuso las necesidades del Padre a las suyas, se mantuvo fiel y leal al llamado y culminó la obra. Dio fruto, perseveró hasta el fin y por eso la gente se maravillaba de lo que oían y veían y se asombraban del poder y la autoridad que tenía. Por eso él se atrevió a decir, ustedes las cosas que han visto en mí, sí obedecen al Padre, sí creen en mí. Para hacer posibles entonces los imposibles, Jesús desarrolló su vida siguiendo el plan de Dios, su palabra. Obediente y no usó los propios medios o recursos del mundo para desarrollar su propósito en nada. Hechos 2:24 y terminamos. Y 32:33. Leo el verso 24. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Verso 32. A él lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios. Esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿En quién lo derramó? En usted y en mí. Entonces, iglesia, pongamos toda nuestra confianza en él. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos y estamos y reposamos en ti, Señor. Gracias por tu poder, pero sobre todo gracias por tu misericordia, llevarla a la vida práctica, Señor. Gracias hoy, Dios, porque nos permites como hombres recibir la enseñanza para poder llevarla a la práctica. Y nos dices que no nos preocupes ir adelante de algo. Ocuparnos es hacerlo de ahora, es hacer lo que nos ha llamado a hacer, Señor. ¿Y qué nos llamaste a hacer? Ser obedientes a ti, no negarte, perseverar, Señor, permanecer en la fe, Señor. Gracias, Dios, porque sé que hoy obras de manera especial en cada hombre. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Y sabemos, Señor, que a las mujeres tú nunca las dejas solas, porque cuando el hombre la abandona de ese lugar. Hizo Jesús con aquella mujer viuda
Oramos, pues, Dios, en el nombre de Jesús, como un acuerdo. Iglesia, yo te pido, por favor, que vayas orando. Ora ahí por tu papá, por tu hermano, por aquel hombre de tu casa. Ora. Y a ti, que viniste por primera vez, quiero invitarte a hacer una oración. La Biblia dice que a los que creen en su nombre y lo reciben, les da derecho a ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. En Romanos dice también que cuando usted y yo confesamos con nuestra boca y que eso sale de nuestro corazón, es decir, que es una declaración profundamente, una decisión del corazón, y creemos que Dios lo levantó entre los muertos y que Él está vivo, es tomado en cuenta para salvación. Entonces diga conmigo así: Señor Jesús, hoy te hago el Señor y Salvador de mi vida. Y sé que para mí es imposible borrar todos mis pecados. Yo no los puedo borrar, pero tu sangre preciosa y tu obra en la cruz los borran. Tú haces un primer milagro en mi vida. Mi vida pasada queda atrás. Y hoy vivo en un presente. Estoy gracias por darme el derecho de ser llamado hijo de Dios y por sellarme con el Espíritu Santo la promesa. Confieso conmigo que lo creo en mi corazón. Amén. Muy bien. Oremos y vamos cerrando también. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te doy gracias por aquellos que dan, Señor, y que atienden tu palabra. Oramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús por los diezmos. Bendice, Señor, al dador. Bendice a aquel que los diezmos. Bendice, Señor, al dador. Bendice a aquel que cumple. Bendice a aquel que obedece. Bendice a aquel que cree. Porque nosotros entregamos nuestros diezmos en obediencia, en fe y en confianza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos. Aquellos que no lo hacen, aquellos que no creen, aquellos que tienen su argumento propio, desvirtúalo, confróntalos y convéncelos de que tú haces posible lo imposible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a tomar la cena del Señor. Por favor, ¿me sugieres mi cena? Tenemos el pan. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que van de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, entendemos que tu palabra nos dice que hagamos una autoevaluación. Y aquí estamos autoevaluándonos, autoexaminándonos. Hoy hay padres que representan la cabeza del hogar, que están tomando esta cena y están bendiciendo la cena por su familia. Oramos pues por sanidad, vida y fortaleza, Señor. Sánalos, Señor. Sana a la familia, Señor. Resguárdanos. Coloca un manto de protección sobre nuestras casas y sobre nuestros cuerpos, Señor. Haznos inmunes al virus en el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y hacemos ese proceso de autoevaluación interior. Nos comprometemos contigo y nos llevamos a cambiar en el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Bueno, muy bien. Quiero leer la promesa para los que están cumpliendo años. ¿No nos han escrito? No. ¿Alguien cumple años? Aquí está su promesa. Dice: dale siempre gracias a Dios. Aquí no veo esto. Efesios 5, 19, 20. Dice: anímense unos a otros, canten y alaben a Dios con el corazón, dándole siempre gracias a Él por todo. ¿Quién cumple años? ¿Mariela? Marcela. Marcela cumple años. Feliz cumpleaños a Marcela, que Dios la bendiga. Entonces oremos por los cumpleañeros y oramos también por los que terminaron, algunos muchachos sé que terminaron año escolar, por ejemplo, Marco terminó año escolar, los hijos de Lilia Manchego terminaron y fueron elogiados con sus términos escolares, niños que sacaron muy buenos resultados. Felicitaciones a todos y cada uno de ellos.
Jorge también entiendo que terminó su semestre ya y que ya está próximo a la práctica como ingeniero. Entonces oramos. Padre, oramos por los cumpleañeros. Bendícelos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de orar por ellos, por el día en el que nacieron, pero sobre todo por el día en el cual te conocen a ti, Señor. Porque nos permites y los haces parte de nuestra familia y nos permites disfrutar con ellos la alegría, Señor, de saber que ahora son tus hijos. Gracias por los que han terminado bien los estudios académicos, Señor. Gracias por los que están terminando esos procesos académicos, Señor. Los chicos, Señor, bendice a cada uno de esos muchachitos, Señor. Bendice a cada uno de esos muchachos, a los profesionales y a los hombres, Señor, temerosos de ti, para que ellos, muchachitos, Señor, bendice a cada uno de esos muchachos, a los profesionales y a los hombres, Señor, temerosos de ti, para que ellos sean ejemplo en sus casas, Señor. Entre tanto, Señor, que sus vidas sean compromiso hacia sus padres y hacia sus parientes, porque ven en ellos ese testimonio real de cambio, como tú lo esperas que lo seamos nosotros, tus hijos. Y oro, Dios, por aquellas personas que estuvieron de aniversario, Señor, de matrimonio. Bendice sus vidas, bendice su matrimonio, Señor, y permite que sigan y continúen, Señor, en ese avance de ser familia, de ser hogar y de amarse mutuamente. Dios, en el nombre de Jesús oramos, bendice los matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, no me queda nada más, sino darles gracias, felicitar a los papás. Me voy a dar un abrazo bien fuerte porque tenemos los muchos. No, mentiras. Un abrazo para todos los papás, los hombres. Gracias, que el Señor los bendiga, que Dios los guíe. Y nada, no se pierdan. Este miércoles tenemos servicio de 7 en punto de la noche. Por favor, estén ahí conectados. El jueves tenemos hombres de bien. Jueves, hombres.